Hermano amado, fíjese que platicamos el domingo pasado, si no estoy mal, si no mal recuerdo, iniciamos lo que es la batalla de los reinos. Precisamente nos basamos en lo que el Señor Jesús declaró en Lucas capítulo 21, verso 10, donde Él dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación, es decir, etnia contra etnia, y nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Que se está levantando etnia contra etnia. Déjeme decirle que estamos en el final de los tiempos. Amén. Dígale al que tiene al lado suyo, estamos viviendo el final de los tiempos. Así dígale, estamos viviendo el final de los tiempos. Pero esto no es el final de los tiempos como tal vez el pensamiento de cuando nuestro abuelito o nuestra abuelita nos lo dijo. No. Estamos cada día más cerca. Ni siquiera, hermano, estamos en el pensamiento que el apóstol Pablo declaró, porque él dijo que nosotros, hermano, nos acercábamos cada vez más al final de cuando habíamos creído, desde el momento en el que él estaba dando esas palabras. Es decir, hace unos 1900 años atrás, ¿verdad? Aproximadamente. El asunto es que nosotros sabemos que ahora, cuando todas estas cosas, cuando usted lee el verso o el contexto de estos versos, se va a dar cuenta que el Señor Jesús dijo: cuando veáis que todas estas cosas se están dando, es decir, pero no, porque sabemos que terremotos han habido siempre y esa es la excusa de todo el mundo, ¿verdad? Pero si terremotos siempre han habido, guerras siempre han habido, sí, pero el Señor no se refería de manera aislada o individualizada, sino Él estaba hablando de cuando todas estas cosas al unísono se estén dando, cuando todas estas cosas se estén dando de manera total. Es decir, al mismo tiempo terremotos, al mismo tiempo guerras, al mismo tiempo pestes, hambres, etcétera. Todo eso al unísono. Entonces dice la Biblia: erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cercana. Entonces nuestra redención está cercana, más que cualquier otro tiempo. Más que cualquier otro tiempo. Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, hermano, no es otra cosa más que las señales que la misma profecía bíblica nos enseña a nosotros. Y ahí está plasmado en la palabra. Yo le ruego, por favor, con todo mi corazón, hermano, lea el libro de Apocalipsis. No le tenga temor. La Biblia dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, refiriéndose al libro de Apocalipsis. Entonces, en vez de tener miedo, debemos de entender o debemos de saber que eso es una bienaventuranza. 3 veces feliz nos va a hacer que nosotros podamos entender el Apocalipsis. Ahora, para poder entenderlo, entonces, nosotros necesitamos obviamente la revelación del Espíritu. Eso es natural. Amén. Porque la Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación humana, sino que toda la profecía es de interpretación por el Espíritu. Entonces debemos de pedirle al Espíritu del Señor que Él nos vaya revelando las cosas. Amén. Entonces, pero claro, la revelación tiene, hermano, facetas. La revelación tiene, hermano, acompañantes, y eso lo vamos a ver otro día. Pero hoy, basado en esto que le digo, o que le leí en Lucas 21:10, dice que se levantará nación contra nación, es decir, etnia contra etnia y reino contra reino. Cuando habla de reino contra reino, está hablando del reino de la luz contra el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas contra el de la luz. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, usted sabe que lo que el enemigo pretende es ganar, obviamente, adeptos a su reino. Pero también el Señor lo que desea es que de donde salimos nosotros volvamos. Porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y Dios quiere que nosotros todos salimos del reino de los cielos. Todos, porque todos salimos del Padre de las luces. Ahora, muchos se perdieron en el camino al llegar a esta creación. Y
Entonces, en ese momento es necesario que haya una restauración para la vida del ser humano. Ahorita tal vez usted estará diciendo de qué está hablando, ¿verdad? Pero ya me va a entender en un momento más. Entonces, lo que necesito es que usted y yo veamos que lo que se está desatando en este tiempo es el levantamiento del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Amén. Y que obviamente nosotros vamos a ver cómo el reino de las tinieblas va a aparecer como que tuviera hegemonía sobre el reino de la luz. Va a aparecer, va a aparentar que así va a ser. Porque de hecho cuando en Apocalipsis se habla de la iglesia Filadelfia, que es la iglesia que es prácticamente la que levantan, la que se va, la fiel. Esa iglesia, hermano, dice, aunque tienes poca fuerza. Entonces, ¿cómo se va a ver la iglesia en este final de los tiempos? Como con poca fuerza. Así es como se va a ver la iglesia, con poca fuerza. Y de hecho, si usted y yo perseveramos hasta el final, entonces el Señor nos va a nosotros a dar la premiación de poder irnos. Amén, con Él. Tal vez alguien nunca ha oído esto, pero ya ahorita va a ir entendiendo un poquitito más de lo que le digo. Entonces, nosotros vimos que hablamos de diferentes cosas con respecto del reino de los cielos y el reino de las tinieblas, pero algo que ahora quiero darle a conocer es que la palabra reino, contra reino, es decir, la palabra reino en sí viene del griego ahí específicamente, basileía, que lo que significa es realeza. Abstractamente significa reinar o gobernar, pero oiga esto, concretamente se refiere a un campo o el ámbito. Y entonces cuando hablamos de reino estamos hablando de campo, estamos hablando del ámbito, del lugar. Amén. Y eso entonces nos va a llevar a nosotros a entender o a empezar a entender o por lo menos a conocer por qué es que fue escrita o por qué fue dejada la parábola del sembrador. Porque la parábola del sembrador, hermano, es, en algún momento yo prediqué eso algún tiempo atrás, pero es necesario que volvamos a retomar algunas cosas. Y en este caso la parábola del sembrador es la parábola maestra. Porque la Biblia dice que si se entiende esa parábola, se entienden todas las demás parábolas que están en las Escrituras. Entonces es necesario que nosotros entendamos la parábola del sembrador. Hay muchos ángulos en la que la parábola del sembrador se debe ver, pero yo quiero llevarlo hoy a esto que el Señor puso en mi corazón. Así que abra por favor entonces su Biblia allá en Lucas capítulo 13 y vamos a ir directo al verso 18 en adelante. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a dar cuenta que ahí empieza la explicación de la parábola del sembrador. Pero quiero leerle tal vez un poquitito antes. Vamos a ver si lo encuentro aquí. En el verso 10 de Mateo 13, perdón, Lucas le dije, ¿verdad? Es Mateo 13, perdón, hermano. Mateo 13. La parábola del sembrador. Usted puede leer desde el verso 1 y se va a dar cuenta que ahí está la parábola del sembrador, pero en el verso 10 dice, entonces acercándose en lo que usted llega, porque me interesa que vayamos a ver o a analizar el verso 18 en adelante. 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber qué cosa. Bueno, entonces quiere decir que la importancia está en saber los misterios del reino. ¿Qué reino? De los cielos. El reino de Dios, el reino de la luz. Amén.
¿Por qué? Porque la vida de los hombres en el principio era la luz. Entonces, verdaderamente la vida de nosotros no es esta que usted está viendo ahora, no es lo que usted es ahora. La vida, verdaderamente, la vida usted sabe que es vida biológica y vida zoe, ¿verdad? La vida zoe, que es en griego, lo que significa es la vida en el espíritu y por el espíritu. Y la vida biológica es la vida que nosotros tenemos ahorita, lo que estamos viviendo. El cuerpo, la sangre que está dentro de nosotros, eso es la vida biológica, nada más. Que se puede terminar en cualquier momento. Ahora, la situación es que la vida zoe, la vida del espíritu y por el espíritu, es decir, la vida espiritual va a continuar para la eternidad. Pero óigame bien, sea en la luz o sea en las tinieblas, sea en salvación o sea en perdición eterna. Esa es la situación. Entonces no podemos o no debemos nosotros, hermano, de quitar, por favor, nuestra mirada de la vida zoe, de la vida en el espíritu. Porque déjeme decirle algo. Usted que está aquí en este lugar, usted está anhelando, o al menos eso es lo que yo creo, ¿verdad? Eso es lo que yo deseo pensar en mi corazón, que usted está anhelando vivir una vida en el espíritu. Y por el espíritu de Dios, por supuesto. Claro, se puede vivir también la vida biológica influenciada por otros espíritus, es decir, por el espíritu del anticristo, por el espíritu del mundo, por el espíritu, por espíritus inmundos, por demonios, etcétera, que también son espíritus, ¿verdad? Pero que entonces o podrían llevar a cualquiera, hermano, por el área de las tinieblas. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, venimos de un mundo corrupto. Venimos porque andamos buscando o tenemos la necesidad de tener un cambio en nuestra vida. Ahora, el cambio no se produce por lo bonito que se portan los hermanos aquí o por lo bien que nos tratan. No, por eso no se produce un cambio. Se produce el cambio cuando nosotros nos acercamos al Espíritu y dejamos que Él empiece a influenciar nuestra vida. Cuando nos acercamos a la palabra y empezamos a escucharla, a retenerla, a entenderla, y entonces es cuando nosotros podemos llevarla a la práctica. Entonces, el conocimiento de la palabra por el Espíritu es lo que nos va a permitir a nosotros tener un cambio en nuestra vida. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos ese cambio que en griego sería metanoia, ¿verdad? Allá capítulo 12, verso 2 del libro de Romanos, usted sabe que la renovación del entendimiento por la palabra es la que produce ese cambio, esa metanoia, ¿verdad? O ese metanoeo. Usted dirá, ¿y por qué no se habla de eso? Porque sencillamente la Biblia está escrita en dos grandes partes, ¿verdad? En el idioma arameo y hebreo en todo el Antiguo Testamento y el griego en todo el Nuevo Testamento. Es solamente para que usted lo tenga como como una referencia, de tal manera que usted sepa entonces que es necesario acercarse a eso con todos los diccionarios que ahora existen, para que entendamos qué es lo que el Señor estaba diciendo en ese momento, a través del Espíritu. Entonces, la situación está en que si nosotros nos acercamos a la palabra, debemos de tener entendimiento. Primero debemos de tener el conocimiento de la misma, porque lo que queremos es un cambio en nosotros, ¿verdad? Déjeme decirle que sentarse ahí en la banca, y perdone que lo decepcione, ¿verdad? Pero sentarse ahí en las sillas, hermano, eso no produce ningún cambio. Es más, yo le he dicho que si dejamos abierta la puerta, se puede entrar un perro, puede entrar una mosca, puede entrar cualquiera aquí, y no por eso se produjo un cambio. Porque el lugar en sí no produce el cambio, sino es la influencia del Espíritu que puede estar en ese lugar para hacer el cambio. Ahora, oiga bien,
Porque la situación está en que el Espíritu del Señor puede estar aquí, y de hecho está. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero la cosa es que cada uno de nosotros tengamos la disposición para poder entrar al cambio. Eso es algo así como las pretensiones de nuestros países, ¿verdad? Que si no todos quieren que cambie el gobierno, ¿va? Y que de hecho cada 6 o 4 años se cambia el gobierno, pero la gente no cambia. Entonces, ¿cómo va a cambiar la situación? Si no hay un cambio en la gente, ¿verdad? Eso es ilógico. Entonces, es lo mismo. Aunque el Espíritu del Señor esté en este lugar, porque está en este lugar, pero la gente no dispone su corazón para entrar al cambio por la palabra, a la influencia por la palabra, entonces no va a tener ningún resultado. Así es de fácil. Entonces, quiero llevarlo a que veamos esto, por favor. Entonces él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, diga conmigo, ni entienden. Dígale al que tiene al lado suyo, ¿entiendes? Solo eso déjele en incógnita. ¿Entiendes? Porque ahí quiero llevarlo. Póngale atención a esa palabra. Entender, entendimiento. Esto es clave. Si usted y yo no tenemos entendimiento, aunque veamos, no vemos. Y aunque oigamos, no oímos. Mire, cuando el Señor habla a las iglesias, en el Apocalipsis dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Ahora, la situación es que por favor, hermano, el que tiene al lado suyo tiene oídos. A menos que le hayan mochado la oreja, ¿verdad? Pero tiene oídos. Mírela así de reojo y se va a dar cuenta que tiene oídos. Ahora, el hecho de que tenga oídos no implica que oiga. El hecho de que tenga oídos no implica que oiga. Sino lo que se necesita es entendimiento. Eso es lo que se necesita. Y entonces, aquí quiero arrancar con usted o darle lo que está en mi corazón, lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces dice, verso 18, pasemos al verso 18, porque ahí empieza la explicación. En otro pasaje paralelo a esto, cuando se acercan los discípulos le dicen, Señor, ¿será que nos puedes explicar la parábola? Y entonces el Señor les dice, no les dice, ¿acaso no pusieron atención, mucha? Mucha significa muchedumbre, ¿verdad? ¿Acaso no pusieron atención? Así no les dijo el Señor, sino les dijo, ¿acaso vosotros no tenéis entendimiento? Y entonces cuando yo veo eso digo, uy, Señor, ayúdanos a tener entendimiento. No se trata de oír, porque mire, usted puede estar aquí muy atento, hermano. Yo lo puedo ver que está así, poniendo atención, otros tomando notas y gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Pero ¿sabe qué? De nada sirve si lo tenemos solamente como un conocimiento. De nada sirve que nosotros vengamos, nos sentemos y llenemos en nuestra vida un espacio de domingo. Porque de nada sirve. Por favor, dígale que tiene al lado suyo, de nada sirve llenar un espacio de domingo. Y usted dirá, pero él se ataca a sí mismo, quiere que nos vayamos o qué. No. Yo lo que quiero es que usted venga, pero que venga para tener entendimiento. No para oír, no para satisfacer o ponerle un paliativo a su alma, o para sentirse que ya está bien y que entonces hasta el otro domingo, ¿va? Así como justificado, porque la Biblia dice justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios, pero nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, hermano, perdóneme, pero llegar aquí o a cualquier lado donde se hable la palabra del Señor, hermano, pero sin llevarse el entendimiento en su corazón, en su mente, para que sus actos sean conforme a la palabra, de nada le sirve. O de nada nos sirve, ¿verdad? Entonces, la situación está en que cuando usted venga, cuando usted llegue a este lugar, traiga la disposición de entender. Roguémosle a Dios, hermano, que entendamos. Y no solamente que oigamos. Y no solamente que tengamos conocimiento. Porque algunos pueden salir de aquí e ir y hablar con los suyos o con su familia o con alguien más, ¿verdad? Y tal vez para carburarle y decirles que lo que pasa es de que, fíjate que en la Biblia que está escrita en griego, en arameo, en hebreo y todo lo que termina en eo, ¿verdad? Yo vengo a decirte que esto es así, por acá, por allá y que hubo creaciones preexistenciales y un montón de cosas y tal vez el otro cuate así, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Si tu vida sigue siendo la misma. Si eres el mismo haragán, el mismo ladrón, el mismo mentiroso, lo que usted quiera, ¿verdad? Desobediente con sus padres, etcétera. Entonces, perdón, pero no tuvo entendimiento de la palabra. Simplemente llegó, se sentó, oyó y se fue. Y se sintió como bien, se sintió como justificado. Y ya fui el domingo a la iglesia, así que puedo seguir pecando, que ya me siento bien. Así no es la cosa. Entonces, esa es parte de la batalla de los reinos. De entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora, yo le pregunto, no me conteste. ¿A qué reino le pertenece a usted? No me conteste. ¿Sabe por qué le pido que no me conteste? Porque a veces tenemos actitudes como de reino de las tinieblas todavía. Pero no me mire así. Espérese un ratito. Le voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque de repente sentí que me apedrearon. Entonces dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra, ¿de qué? Del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, mire hermano, usted sabe la parábola del sembrador, tal vez la ha escuchado y en algunas oportunidades hemos dicho, y perdone, ¿verdad? Tal vez yo he utilizado esto, pero creo que le ruego me perdone si lo expliqué mal. Pero quiero componerlo en esta mañana, ¿verdad? Porque a veces hemos dicho de que el sembrador salió, ahí usted va a ver 4 tipos de lugares donde llegó la semilla, pero la primera es junto al camino y algunos hemos dicho que solo cayó junto al camino y ahí se quedó. Pero fíjese que cuando vamos a las Escrituras no se quedó ahí, sino la sembró también. Es decir, sí la metió ahí, sí la puso allá adentro. Porque la cosa es que llegó al corazón, se sembró en el corazón, allí estaba en el corazón. Ahora, porque entonces el problema no fue entonces la situación, sino de la falta de entendimiento. Esa es la situación, que no hubo entendimiento.
Y yo quiero hacerle énfasis, perdone, tal vez lo voy a mencionar muchas veces, la palabra entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque lo que quiero es que usted y yo entendamos que lo que necesitamos es entendimiento. Valga la redundancia. Si usted y yo no tenemos entendimiento de las cosas que se nos hablan, las vamos a tener solo como un puro conocimiento, y el conocimiento no lo lleva a uno a ningún lado. Aunque claro, yo sé que la Biblia, alguien podría decir que, pero entonces, ¿por qué, pastor, la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece? Claro que sí. El pueblo perece, es decir, llega al pecado por falta de conocimiento, porque entonces no habría quien le dijera que es pecar, que es la palabra. Pero el asunto es que no solamente Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento de las cosas, porque la pregunta es, usted sabe por la palabra que no hay que pecar, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, hermano, obedecemos a las instrucciones de la palabra para no pecar y dejar de pecar? De ahí la situación se nos complica. De ahí la situación ya no es igual. Porque entonces, hermano, mire, si nosotros todos saliéramos con el pleno entendimiento, no con el pleno conocimiento, con el pleno entendimiento de las cosas, saldríamos para no pecar. Y entonces nuestra vida, hermano, sería una vida que fuera así, mira, ya el Señor ya nos hubiera llevado. Pero la cosa es que batallamos, hermano, en la decisión. Cuando usted entra por esa puerta, usted batalla en la decisión entre adquirir conocimiento y tener entendimiento. Y esa era la situación con los fariseos. Los fariseos sabían, hermano. ¿Acaso no eran escribas y doctos en la ley, pues? Si a uno de ellos, ahorita lo vamos a ver, a uno de ellos el Señor le pregunta, Señor, dinos, o le dice el Señor, ¿verdad? Dime tú cuál es el primer mandamiento. Y le responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, etcétera. Y entonces le dice el Señor, bien has contestado. Pero le dice, lo único es que no estás lejos del reino. ¿Sabe por qué le dijo no estás lejos? Porque sí tenía el conocimiento, pero no el entendimiento. Entonces no había llegado al reino. Estaba cerquita. Hay mucha gente que está así ahora. Yo espero que no sea su caso. Porque no se trata entonces de entrar, oír, conocer y decir, qué bonito, me gusta cómo habla. No, si lo que menos quiero es que le guste cómo hablo. Si yo lo que quiero es que usted se vaya con un entendimiento de las cosas. Así yo tenga voz de rana o lo que sea, hermano, lo importante no es cuánto usted se lleve de conocimiento, sino cuánto usted entienda. Porque si no entiende, entonces dice la palabra ahí, que el maligno llega, el malo llega y arrebata lo que ahí está. Entonces usted ve mucha gente que llega a las iglesias, hermano, aplaude, grita, llora, suda, etcétera, ¿verdad? Pero cuando sale, va otra vez a pecar. La pregunta es, ¿por qué? Pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque lo que obtuvo fue conocimiento. Pero no dejó, no permitió que llegara el entendimiento a su vida. Y como entonces no entendió, sigue viviendo la misma vida que siempre ha tenido. Y le pasa lo del coro aquel que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. La situación es que está una y otra vez y otra vez. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que ahora muchos, es que los ancestros, pastor, que sé de los ancestros,
como qué fácil es echarle el muerto a todos, ¿verdad? Es que mi abuelito era así. ¿Y usted por qué no deja de ser así? Si ya tiene el conocimiento, ahora lo que tiene que tener es el entendimiento para dejar de hacerlo. Y el entendimiento viene a través de la revelación del Espíritu. Entonces lo que se necesita es que cuando lleguemos, hermano, a buscar, a escuchar y a buscar, le tenemos que decir al Espíritu Santo, por favor, revélame las cosas. Yo no quiero solo conocer, yo no quiero solo oír, yo quiero entenderte. Y entonces, la situación es, ¿qué significa la palabra entendimiento? Y aquí quiero leerle esto. La palabra entendimiento es la palabra en griego suniemi, que significa comprender mentalmente, que significa poner juntos los pensamientos, obviamente, ¿verdad? Pero oiga esto, significa actuar devotamente. ¿Qué es actuar devotamente? No es que cargue botas para actuar, ¿verdad? ¿Qué es actuar devotamente? ¿Ah? ¿Fielmente? ¿Qué es actuar devotamente? ¿Saber lo que está haciendo? ¿Qué es actuar devotamente? Cuando usted dice esa persona es devota? ¿Ah? Constantemente, apasionado, con fe, obediente. Todo lo que usted dijo. Eso es ser devoto. Nosotros necesitamos, hermano, una devoción. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta de aquellos que les gusta un deporte. O aquellas amas de casa que les gusta las novelas. Fíjese que al que le gusta el deporte, se viene para la iglesia y lo deja grabando. Porque aunque después en el Facebook cuando sale ya le dan el resultado, dice, pero lo voy a ir a ver. Eso es un devoto, es alguien que le gusta, que se apasiona, que desea, que es constante, ¿verdad? Igual no iba a decir las hermanas, ¿verdad? Pero las hermanas ya no, ven telenovelas. ¿Amén? ¿Sí las ven o qué? No, ya no las ven, ¿verdad? Ok. Pero la persona que es devota está ahí, mire, continuamente, todos los días es fiel, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el conocimiento. Cuando se tiene conocimiento, uno se vuelve alguien devoto. El entendimiento. Dije el conocimiento. El entendimiento. Cuando uno tiene entendimiento, entonces se vuelve devoto. Por ejemplo, si usted escucha hoy que al Señor no le agrada que nosotros mintamos, entonces, ¿quién sería una persona devota? ¿Ah? Fíjese que no necesariamente no mentir, sino que el que empieza a practicar el no mentir. Porque dejar de mentir es difícil, hermano. Es más, la Biblia dice que el que dice que no miente hace a Dios mentiroso. Porque ya mintió, ¿verdad? El que dice que no miente ya mintió. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cada día, por eso ese es un camino. Por eso dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo ya le he dicho que solo en las caricaturas se ve que está de noche y ya está de día, ¿va? Eso solo en las caricaturas se ve. Pero en la vida del cristiano no. En la vida real no es así. En la vida que nosotros tenemos, usted se levanta desde las 5 de la mañana y empieza a ver que cada minuto y cada hora que va pasando se va aclarando. Y entonces va subiendo, ¿verdad? O se va viendo, ¿verdad? Que el sol se va poniendo en su cenit hasta que el día es perfecto. Así es la vida del justo. Pero para eso se requiere entendimiento. Porque entonces el entendimiento me hace a mí
estoy aquí con conocimiento. Recibí el conocimiento. Y una vez que recibí el conocimiento, entonces digo, bueno, tengo ahora la revelación. Espíritu Santo, revélame. Bueno, la revelación es, no vas a mentir. Bueno, está bien. Entonces mañana este día voy a mi trabajo. Y entonces el jefe me dice, pero llegué tarde. ¿Por qué vino tarde? Ay, Señor, ¿cómo le hago para decirle? ¿Le diré la verdad? Mire, me levanté tarde. Pero qué tráfico el que había. Entonces se está justificando. Y a lo mejor ni tráfico había, ¿va? Porque ya eran las 9 de la mañana, usted tiene que entrar a las 8, y a esa hora ya no hay tráfico. Entonces ahí medio practicó, la verdad. Es decir, que su entendimiento no llegó a la plenitud, sino que solamente lo puso como medio por obra. Pero la siguiente vez, entonces caminó, pero se quedó a medias. Pero mañana, no mañana, sino que dentro de una semana, le vuelve a suceder lo mismo. Entonces llega, este es el camino, hacia la perfección. Llega otra vez y le dice el jefe, ¿qué pasó? ¿También había tráfico? No, la verdad, hoy sí me levanté tarde. Entonces, ya ahí practicó, la verdad. Practicó conforme al conocimiento. Ya no solo, conforme al entendimiento. Ya no solo con el conocimiento. Y entonces, puede ser que durante el transcurso de todo el año tenga otras veces en la que le pueda suceder. Pero como ya practicó, ya tuvo entendimiento la primera vez y practicó la verdad, entonces lo que se necesita es ser devoto de la verdad. Y eso es lo que va a permitir que la semilla que fue sembrada empiece a dar raíz y llegue a tener un fruto. Porque lo que Dios busca es fruto de nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, la cosa es que lo que el reino de la batalla del reino contra el reino, en este caso, se da, hermano, en el momento en el que uno de los reinos está, lo puse así, el uno para que haya entendimiento, pero el otro para que no lo haya. Porque ¿qué es lo que quiere el reino de las tinieblas? Si el reino de la luz, dice ahí, que lo que quiere es dar entendimiento, entonces el reino de las tinieblas lo que quiere es vedar el entendimiento. Entonces, hermano, ahorita, qué rápido pasa el tiempo, Dios mío. Veamos rápidamente entonces estos pasajes. Vayamos a ver algunas cosas con respecto al entendimiento y los beneficios, ¿verdad?, que puede causar. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Mientras usted llega, yo se lo voy a ir leyendo. Por tanto, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, ¿a qué cosa? A los deseos que antes teníais. ¿Cuándo? He ahí la situación. Estando en ignorancia.
Entonces prácticamente lo que quiere el reino de las tinieblas es que en cada uno haya ignorancia. Entonces hágame el favor de decirle al que tiene al lado, no seas ignorante. Sí, porque hermano, perdón, usted y yo de alguna manera somos, o de alguna cosa, o de algún tópico somos nosotros, o de algún tema somos ignorantes. O usted es Juan sin miedo. Usted sabe todo. Usted es como aquel niño que se llama Samba, ¿verdad? El niño que lo sabe todo. No, usted y yo somos ignorantes de algunas cosas. Ahora, la situación es que no seamos ignorantes de las cosas de la palabra. De lo que la palabra nos está a nosotros requiriendo. De lo que la palabra llega al corazón, en eso no seamos ignorantes. Porque entonces dice la palabra del Señor, tal vez si alguien me busca ese pasaje donde dice que a vuestra fe añadid, o a vuestra virtud añadid fe. Y mire, Pedro está, ¿verdad? Leámoslo por favor para que usted se dé cuenta que entonces llega el conocimiento. Leámoslo mejor para que le explique esto. ¿Lo tiene alguien? Allá está. Léalo por favor. Es segunda de Pedro, perdón, primer capítulo, permítame, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Va, ahora léelo un poquito más despacito, ya yo te voy diciendo. Primero dice a la fe, virtud. Las virtudes son, lo voy a poner de esta manera, son los dones, son los carismas que el Espíritu da a nuestras vidas. Las virtudes, bueno, son muchas cosas las que habría, a veces todo un tema, las virtudes, pero en parte es eso. Entonces nosotros tenemos que añadir a la fe. Fíjese que hoy, por ejemplo, la profecía hablaba de eso. Y decía que nosotros teníamos que tener entendimiento en nuestra fe. O hacia eso nos iba a llevar. ¿O no? ¿Estoy equivocado? ¿Que algo así decía? Yo medio entiendo inglés, ¿verdad? Entonces por eso medio entendí. Pero si usted me lo quiere corregir, qué bueno sería. Ahora, la situación es que, ahí dice, la fe, a la fe hay que añadirle virtud. Luego a esa virtud, ¿qué hay que añadirle? Conocimiento. Pero después a ese conocimiento, entonces ya cuando se tiene el conocimiento, empieza el desarrollo del entendimiento. Porque con dominio propio, usted y yo empezamos a desarrollar el entenderlo. Porque ¿para qué sirve el dominio propio? ¿Qué es dominio propio, hermano? Self-control, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, airaos, pero no pequéis. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué se necesita, hermano? Dominio propio. Es que usted se puede molestar por algo, pero cuando ya van a empezar a salirle culebras, sapos, ranas y cuantas cosas pueda decir, y usted dice, eso no. Puedo estallar, puedo gritar, puedo decir un montón de cosas. Pero Señor, que no salga de mí ninguna palabra ofensiva, ni maledicencias para con la persona. Entonces se necesita dominio propio. Ahí empieza el desarrollo del entendimiento. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, por ejemplo, otra vez va el cuate que estaba mintiendo. ¿Por qué llegó tarde? Porque
Dominio propio. Porque me levanté tarde. Sabía que iba a mentir, pero se contuvo y habló la verdad. Entonces empieza el desarrollo del entendimiento. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Sí, rapidito. Dice al dominio propio, paciencia. Paciencia. ¿Cómo llega la paciencia según la Biblia? A través de la prueba. Es decir, que el entendimiento se desarrolla en la prueba. Si no, no hay entendimiento. ¿Cómo va a entender usted algo? Por eso es de que, digamos, cuando usted llega con alguien y nunca ha usted experimentado aquello, no le puede decir, lo entiendo. No. Usted no puede decir que lo entiende. Usted lo único que le puede decir es, bueno, yo, pues, sorry about that, ¿verdad? Pero no puede decir que lo entiende. Porque no tiene ese entendimiento. No ha pasado por esa prueba. Ahora, si ya lo pasó, entonces le puede decir, te entiendo, te comprendo y ya he vivido esa situación. Ahí está la cosa. Entonces ahí ya se produjo paciencia. ¿Verdad? ¿Alguien de aquí por pura casualidad le ha pedido paciencia al Señor? Tenga dominio propio con su lengua. Y no le pida al Señor paciencia o que lo van a meter a la prueba. Así es como se produce. Seguí, por favor. No, si de todas maneras todos vamos a tener que ser probados. Eso es de ley. Porque lo que Dios quiere es que tengamos conocimiento. Y no solo el entendimiento. Perdón, que tengamos el entendimiento y no solo el conocimiento. Seguí, por favor. Sí, rapidito. A la paciencia, piedad. Piedad. ¿Qué es la piedad? El Evangelio. La estructura del Evangelio. Es decir, la columna central del Evangelio. Es el desarrollo del Evangelio. Cuando usted lee los Evangelios, usted se va a dar cuenta que ahí está contenido y después toda la estructura, todo lo que el apóstol Pablo hace es hacer o poner, por así decir, toda la parte externa, ¿verdad? Porque los fundamentos están en lo que el Señor Jesucristo habló, vivió y dejó puesto. Entonces es todo el Evangelio, es la vida del Señor Jesús estando en la tierra. Eso es lo que tenemos que poner nosotros para llegar a la obra y entonces ser nosotros aceptos delante del Padre. Porque, claro, por la obra del Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre, nosotros somos salvos. Pero por el seguir sus caminos es que nosotros vamos a ser premiados. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Ok, sigamos. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal. Entonces, ¿qué es el afecto fraternal? El afecto que usted le tiene, el amor que usted le tiene a los hermanos. Por eso dice la Biblia, no defrauden a nadie. Usted no defraude a nadie, y mucho menos a los hermanos. Lo que pasa es de que el hermano es mi jefe, que me aguante, hombre, voy a llegar tarde. No, ahí es cuando más usted y yo debemos de ponernos las pilas. No es una cuestión de que como es hermano, entonces me tiene que soportar. Hermano, fíjese que no me presta unos $20, se los doy la otra semana. Viene el hermano, me los presta, ¿verdad? Pero pasó la otra semana, y la otra semana, y la otra semana, y la otra semana. Pasó todo el año y llegó a esa semana de la semana que le dijo que le iba a pagar. Y no se lo ha pagado. Y entonces lo defraudó. ¿Pero por qué no se lo pagó? La confianza, el hermano, tan buena gente. No, no es eso. Es que esa persona, iba a decir usted, pero usted no ha hecho eso. Pero esa persona no ha llegado al entendimiento que el Señor Jesús dijo, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Entonces usted no deba nada. Hay un coro de hace mucho tiempo que dice, toma chocolate y paga lo que debes. Entonces usted, cuando tome chocolate, páguelo. No defraude a nadie. Porque si no, no tiene entendimiento. Y el no tener entendimiento significa que las tinieblas se están apoderando
o están metiendo su reino dentro de mi vida. Bueno, pues dentro de la mía, reprendo, ¿va? Dentro de la vida de esa persona. ¿Sí me está captando cuál es la batalla de los reinos? Y es que eso está pasando ahora. Y le voy a decir algo terrible, hermano. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que esto, los de afuera, pues, ¿qué podemos decir, va? Si no tienen ni siquiera el conocimiento. Pero los de adentro, la iglesia, está sufriendo en no tener el entendimiento de las cosas de Dios y de estar viviendo como se le da la gana. El mismo Señor Dios le habla a Israel y les dice: vosotros pusisteis jueces y se levantaron reyes y a mí jamás me preguntaron. Y ahora está pasando lo mismo con la iglesia. Entonces usted y yo, que tenemos entendimiento, usted y yo que tenemos entendimiento, fíjese pues, usted y yo que tenemos entendimiento, deberíamos de vivir conforme a las Escrituras, para que entonces podamos dar fruto. Yo no me he salido de la parábola del sembrador, porque lo que quiero que usted me entienda es que lo que necesitamos para que el proceso de la semilla que Dios puso, que su palabra en nosotros realmente llegue a dar fruto, lo primero que se necesita es entendimiento. Por eso en estos fue fácil. Pasó el enemigo, hermano, y le puso ahí a la chica enfrente. Y se fue de boca. Y pecó. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento nada más. Mire, yo me recuerdo que cada vez que había reunión de jóvenes, no hace mucho de eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero cada vez que había reunión de jóvenes, la pregunta clásica era: hermano, ¿con quién me caso? ¿Con quién me casaré? Pero es que lo que pasa es de que siempre se decía, o se dice, ¿verdad? Busque una persona que no sea, cásese que no sea en yugo desigual. El yugo desigual implica muchas cosas, no solamente es que no sea que no sea cristiano, ¿verdad? Porque ahora hay cristianos, cristinos, cristianoides, pseudocristianos, príncipes del desierto, etcétera, ¿va? De todo hay. Pero la situación es, ¿con quién me caso? Pues salían todos ahí, no, pues hay que casarse con un cristiano. Y lo primero que hacían era ir a casarse con un no cristiano. ¿Sabe por qué? Porque solo lo tenían como conocimiento, pero no como entendimiento. Entonces nunca fructificó. ¿Y qué pasó? En vez de dar frutos del Espíritu, dieron un fruto de la carne. ¿Sí me entendió, verdad? La parábola. Al decir de la carne, pues no estoy maldiciendo a nadie, ¿verdad? Solo estoy diciendo de que por sus concupiscencias, por no haber llegado al entendimiento, entonces obviamente a los 9 meses, pues el fruto va. Y no fue de amor, sino de pasión. Y después empiezan un montón de cosas más. Bueno, el asunto es que usted y yo debemos de tener entendimiento. Ya vamos a ir terminando. Gracias a Dios, dirá alguien. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Usted ya no es ignorante, ¿verdad, hermano? Bueno, póngase de acuerdo, ¿sí o no? Usted ya no es ignorante, ¿verdad? Ah, bueno. Es que decir amén significa sí sigo siendo. Pues por lo menos en estas cosas del Señor, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, oiga, en algunas cosas de vuestra manera de vivir. ¿Cómo dice? En toda
vuestra manera de vivir. Entonces, ¿en qué tenemos que tener entendimiento? En toda nuestra manera de vivir. Usted y yo tenemos que tener entendimiento en toda nuestra manera de vivir. Si la Biblia dice que debemos de ser santos, mire hermano, por favor entendamos algo. Ser santo, cuando se refiere aquí a santidad, es transitar el camino que el Señor Jesús dejó. Y fíjese que lo interesante es que el Señor Jesús, como hombre, fue tentado en todo. Así dice la palabra, no lo digo yo. Fue tentado en todo. Lo único es que en todo, por el entendimiento, por la palabra, por la influencia del Espíritu, no tuvo pecado. Y alguno dirá, no, es que lo que pasa es de que Él era 100% Dios. Ahí no. En esos momentos, no. La influencia era del Espíritu sobre Jesús, hombre, para darnos ejemplo. Si no, entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener nosotros? ¿Se puede imaginar ustedes? Es algo así, como que le dijeran, como que nos dijeran a nosotros, mire, va a haber un concurso de boxeo y usted está invitado a boxear. Y va a ser una cuadrangular, ¿verdad? De boxeo. Está usted, Mike Tyson, Evander Holyfield y el señor de la olla. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? Descalificado, hermano. ¿O no? ¿O me va a decir que usted va a llegar ahí, a darse con ellos? No. Entonces, perdón, el Señor no es así con nosotros. ¿Se puede imaginar usted que el Señor haya dejado toda su palabra, la vida del Señor Jesús descrita, pero a la altura de Dios? Estaríamos todos descalificados. No podríamos, ninguno tendría aspiración de nada. Pero Dios es un Dios justo. Por eso es que a su Hijo Jesús dice la palabra del Señor, y tal vez con eso voy a ir concluyendo, si alguien me puede buscar, eso está en Hebreos, donde dice que siendo Él Hijo, aprendió obediencia aún hasta la muerte. Y la muerte de cruz. ¿Lo tenés ahí? Leámoslo, por favor. Y aunque era hijo, amén. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Se da cuenta? Entonces dice, aunque era hijo de Dios, Él sigue siendo hijo de Dios, pero estando en la condición de Jesús, en la condición de hombre, en un cuerpo como el nuestro. Él no se aferró a ser Dios, dice en un pasaje paralelo. Él no se aferró a ser Dios, sino que todas las pruebas que Él pasó, los momentos de tentación, que fue tentado en todo, en eso no la pasó como Dios, sino la pasó como hombre. Y por eso fue que nos dejó a nosotros y nos está poniendo ese ejemplo. Si tú tienes el conocimiento, porque usted se da cuenta que el Señor Jesús, hermano, se sentaba como todos los demás a oír la palabra en las sinagogas. Porque cuántas veces no pudo haber leído la misma escritura de cuando le fue dado, de Isaías 61. Pero el día en que se manifestó, el momento en el que tenía que ser revelado como el Hijo de Dios, dice la palabra que abrió las escrituras ahí en ese rollo, le fueron dadas, y él dijo, esta palabra se cumple hoy. Pero tenía conocimiento, lo único es que él practicaba para llegar a tener el entendimiento. Él entendió que ese momento, si no, no lo hubiera dicho. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque sencillamente sí lo tenía por conocimiento, pero llegó a entenderlo. Empezó a caminar en su vida como Jesús, como autor de salvación. Y entonces se fue purificando hasta ser santo.
delante de Dios. Santo significa apartado de, o para. Entonces usted y yo, cuando viene la palabra del reino sobre nuestras vidas, lo que tenemos que pedirle al Señor es: dame entendimiento. Solo le voy a leer estos pasajes porque ya el tiempo me consumió. La finalidad entonces es llegar a la santidad como Él es santo. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 12 dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, estaba hablando David a su hijo Salomón, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces el entendimiento es para guardar la ley de Dios, pero no para guardarla y olvidarla, sino para guardarla y deleitarse en ella. Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 13, entonces serás prosperado. Oiga, cuando nosotros tenemos entendimiento somos prosperados. Pero el reino de las tinieblas quiere hacer lo contrario. Primero hay que ser prosperado para poder decir que es usted un hijo de Dios, y la cosa no es así. La cosa es que yo soy prosperado internamente, y si Dios quiere me prospera afuera. Después vamos a hablar de eso porque ahí dejo muchas lagunas. Si cuidares de poner por obra los estatutos y los decretos de Jehová, que Jehová mandó a Moisés por Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 13, aquel varón se llamaba Nabal. Nabal significa insensato, es decir, sin entendimiento. Y su mujer, que se llamaba Abigail, era aquella mujer, oiga, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Entonces no es primero ser hermosa y después tener entendimiento, sino es el entendimiento te hace ser hermosa. Porque hay hermosas que son terribles, ¿verdad? Iba a decir babosas, pero ya no lo dije. Es que hay mujeres que son hermosas, pero de entendimiento no tienen nada. Y la Biblia dice que esta mujer tenía primero entendimiento y entonces su aspecto era hermoso. Usted, como la esposa de Cristo, primero tenemos que tener entendimiento y entonces eso nos va a hacer hermosas delante de Él. Usted puede leer todo el pasaje de este capítulo 25. Abigail significa padre o fuente de gozo. Y decía el hermano Ricardo que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Amén? Ok. Y eso, el tener entendimiento al nivel que lo tenía ella, muchas cosas nos va a salvar. Por ejemplo, se aplaca la ira, salvando la casa, porque su marido, hermano, no quiso darle de comer a David y a sus criados, y ellos sí habían tratado bien a su gente. Y entonces dice que ella agarró pan y agarró unas ovejas, preparó asadas y les fue a dar. Y lo más tremendo es que después se murió Nabal y David se quedó con ella. ¿Sabe por qué? Porque el amado pretende quedarse con las de buen entendimiento y hermoso parecer. Usted, iglesia, sea de buen entendimiento. Proverbios 15:21, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Si usted va mal en su camino, si tiene entendimiento, corríjalos. Si usted sabe que lo que está haciendo está mal, entonces el que tiene entendimiento lo corrige, pero el que no es un insensato. Ese es falto de entendimiento. La necedad, dice, es alegría al falto. Imagínese usted, la necedad en el falto de entendimiento lo goza. ¿Sabe por qué lo goza? Porque piensa que las cosas, y esa es la batalla también del reino de las tinieblas contra la luz. Porque las tinieblas, el reino de las tinieblas quiere que nosotros, que todos veamos solo las cosas terrenas y que de aquí no hay nada para adelante. Pero déjeme decirle algo. La Biblia nos enseña a nosotros que después de esto que nosotros estamos viviendo, la eternidad continúa.
Y de una vez le digo, hay eternidad, salvación en Dios para estar perpetuamente en los cielos o en un lugar de paz. Pero también hay eternidad para vivir eternamente condenado en un lugar de fuego. Ay, pastor, eso ya no se predica. Sí, aquí sí. Porque ¿para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a decir? No, hermano, no se preocupe, mire, usted peque, haga lo que se le dé la gana, que de todas maneras vamos a ir al cielo. Eso no es así. Si no, entonces lo estaría haciendo ignorante a usted y necio delante del Señor. Pero no es ese mi deseo. Mi deseo es que usted y yo entendamos que el hombre entendido endereza pasos. Proverbios 16:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. ¿Quiere vida? ¿Verdadera vida? Pídale al Señor, pidámosle al Señor tener entendimiento. Y con esto termino. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Marcos 12:32 y 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, mire, hermano, el entendimiento nos permite amar a Dios. Cuando uno entiende, ama a Dios. O es una de las cosas, pues, que nos enseñan a amar a Dios. Amén. Y amén, póngase de pie. La invitación, entonces, número 1 es, si hay alguien en esta mañana que quiere abrirle su corazón a Cristo Jesús, óigame bien, por favor, no lo estoy invitando a cambiar de religión, eso no es. Le estoy invitando a cambiar de relación, a que lo que usted ignoraba de Dios, ahora venga a ser un conocimiento para usted, que venga a ser entonces un entender en su vida, y caminar en todos los aspectos de nuestro proceder durante esta tierra, de la manera en que la palabra lo declara, de la manera en que la palabra nos enseña. La invitación entonces es, ¿habrá alguien en esta mañana que no tenga a Cristo Jesús en su corazón como Rey y Señor de su vida? Hoy usted puede venir aquí y decirle, Señor, te necesito. Soy pecador y ya no quiero vivir de la manera en que estoy viviendo. Yo te necesito. Hermano, pero fíjese que yo he venido desde que tengo conocimiento, mis papás me han traído a la iglesia. Llegar a la iglesia porque tu papá te trajo, tu mamá te llevó, eso no implica que hayas recibido a Cristo Jesús. Esto no es por herencia. Esto es de una manera individual. Si tú jamás le has abierto tu corazón a Cristo Jesús, si tú jamás has abierto tu boca, porque la Biblia dice que el que cree con el corazón y confiesa con su boca, ese es salvo. Pero si usted que está aquí no ha creído en su corazón y hoy está creyendo y necesita confesar con su boca, este es el momento para que venga a los pies de Cristo y le diga, Señor, te necesito como mi Señor, como Salvador. Antes de oídas te había oído, pero hoy te quieren empezar mis ojos a ver. Esa es la primera invitación. La invitación está abierta. Mientras usted medita allí en su corazón y quiere abrirles su vida a Cristo, su corazón al Señor, su mente al Señor para ser enderezado en sus pasos y tener el conocimiento de Dios, la invitación va a estar abierta. Usted puede venir. Y nosotros queremos orar por su vida. Pero una segunda invitación es para que podamos pedir de parte de Dios la revelación que traiga el entendimiento a nuestras vidas. ¿Habrá alguien que necesite entendimiento en esta hora? La invitación está abierta. ¿Por qué siempre quiere que vengamos al frente, pastor? Porque creo que es la manera en que nosotros podemos públicamente decir, yo he atendido, he comprendido y quiero actuar según la palabra. Por eso, no por otra cosa. Yo se lo he dicho, a mí no me hace ni más feliz ni menos feliz que usted venga, porque el beneficio es para usted. El primero que viene aquí soy yo.
Por eso estoy parado aquí, porque soy el primero que la palabra lo demandó. Y entonces le he dicho al Señor, yo necesito entendimiento, yo necesito entendimiento. Usted hágalo usted solo, ahí donde está, puesto de pie, postrado, hincado. Solo ruéguele al Señor, roguémosle juntos y digámosle: Señor, anhelo el entendimiento. Anhelo tu entendimiento para mi vida. Anhelo que tu Espíritu me dé, Señor, el entendimiento. Ya no solo quiero tener conocimiento. Ya no solo quiero, Señor, llegar a este lugar y oír, Señor, e irme y seguir igual. Yo quiero que hoy, Señor, haya un cambio, el entendimiento en mi vida sea un manantial de la vida del Espíritu para mí. Que hoy, Señor, al entender tu palabra, Señor amado, esto es básico. Yo sé que tal vez usted tenga mucho conocimiento de la palabra, pero lo importante es que usted tenga, y yo también, más entendimiento que conocimiento. Porque solo así nosotros podremos ver que la palabra misma va a ir fructificando en nuestra vida. Y todavía faltan muchas cosas por exponer, porque otra de las batallas está en los pedregales, otra de las batallas está en los espinos, otra de las batallas está en la plenitud de la fructificación, porque hay quienes dan al 30, hay quienes dan al 60, pero lo óptimo para Dios es el 100%. Pero eso lo veremos otro día. Lo importante es que hoy empecemos con esto y que le podamos decir: Señor, ¿no será que yo he estado junto al camino en muchas oportunidades y que la palabra, Señor, que fue sembrada en mi corazón no tiene entendimiento? No le añadí virtud, no le añadí conocimiento, no le añadí, Señor, paciencia, no le añadí, Señor, dominio propio, no le añadí, Señor, amor fraterno, no le añadí de tu amor, Señor. Porque cada vez que nosotros nos acercamos delante del Señor, es un buen momento para poder decirle y reflexionar en Él y decirle: Señor, necesito tu entendimiento, necesito entender, Señor. Porque entender, hermano amado, es tener una vida devota, es un acto continuo. No es solo hoy, no es al salir decir: hoy ya dejé de mentir, por lo menos hoy. No, mañana hay que seguir. Ya hoy dejé de ser negligente. No, mañana también, y pasado, y de aquí en adelante todos los días de nuestra vida. Ya dejé de enojarme. Hoy por lo menos no. Sigue mañana y pasado y todos los días de tu vida. Ya dejé de decir malas palabras, hermano. Hoy por lo menos no. Pero no se trata de eso. Se trata que sea mañana, que sea pasado, que sea de aquí en adelante. Porque entonces nosotros podremos decir: he tenido el entendimiento del Señor. He amado tus estatutos. Lo tengo como una fuente de vida para mí. He entrado al reino de los cielos a comprender. He entrado al reino de los cielos.